Capítulo El agua. El agua no se le considera un nutrimento. Tiene un gran número de funciones biológicas basadas en su capacidad física para transportar sustancias, disolver otras y mantener tanto en solución como en suspensión coloidal y también en su reactividad química. ¿Por qué no se le considera un nutrimento? Porque no sufre cambios químicos durante su aprovechamiento biológico. Existen teorías que consideran que la vida en nuestro planeta se originó gracias a la presencia de este compuesto. El agua participa activamente en la síntesis de hidratos de carbono a partir del oxígeno. Fuentes de agua para el ser humano. Entre el 60 y 70% del cuerpo humano es agua, aun cuando hay ciertos tejidos como huesos, cabellos y dientes que la contienen escasamente. Es un disolvente líquido inerte de pH neutro que sirve de transporte en la sangre y que regula la temperatura corporal. La fuente más importante es la ingesta de líquidos, pero también se adquiere de diferentes alimentos como los vegetales abundantes en agua. Balance de agua en el ser humano. Agua ingerida en mililitros al día. 850 alimentos, 1400 de agua perdida en mililitros al día por medio de la orina. 1300 mililitros en bebidas, pérdida 400 por medio de los pulmones. 350 oxidación de nutrimentos, pérdida en mililitros 500 por medio de la piel y 200 mililitros perdidos al día por medio de heces. Hace un total de 2500 mililitros al día. Tenemos los que contienen aproximado de agua de algunos alimentos. Lechuga, espárrago, coliflor 95%, brócoli, zanahoria 90%, manzana, durazno, naranja 88%, leche 87%, papa, pera 80%, huevo y pollo 74%, carne de res 70%, carne de cerdo y helado 60%, pan 40%, queso 45%, mantequilla 16%, galletas 5% y chocolate 2%. Como podemos ver, los vegetales son los que contienen en su mayoría mayor cantidad de agua. Propiedades del agua. El hidrógeno tiene un par de electrones libres considerados como dos fuerzas separadas que junto con los dos enlaces covalentes establece una molécula con una forma imaginaria de tetraedro. Su molécula está constituida por dos átomos de hidrógeno unidos en forma covalente a uno de oxígeno. Es altamente polar, no es lineal y crea estructuras tridimensionales debido a la hibridación de las órbitas moleculares S y P del oxígeno. Propiedades físico-químicas. Debido a la formación de estructuras tridimensionales mediante puentes de hidrógeno, el agua muestra propiedades muy particulares que resaltan aún más al compararlas con hidruros del mismo grupo de la tabla periódica a la que pertenece el oxígeno. El agua muestra propiedades muy particulares que resaltan aún más comparadas con hidruros. Estado físico del agua. De acuerdo con la cantidad e intensidad de puentes de hidrógeno que contenga, el agua existirá en uno de los tres estados físicos conocidos: gas, líquido y sólido, propiedad que es exclusiva de esta sustancia en nuestro planeta. El estado sólido se logra cuando el agua es llevada a 0 grados de temperatura y se genera algo llamado punto de fusión. Las moléculas se hacen como unas estatuas y se produce como hielo.
Su estado natural, el líquido. Estado gaseoso, el líquido llega a punto de ebullición. Esto se logra cuando la temperatura es elevada a 100 grados centígrados. A partir de ahí el líquido se comienza a evaporar y se convierte en gas. Se estima que cuando el hielo se derrite y produce agua líquida a 0 grados centígrados, solo se rompe el 10% de los puentes de hidrógeno. El aumento del volumen por la reducción de la densidad cuando se enfría y con algo llamado punto de fusión. Las moléculas se hacen como unas estatuas y se produce como hielo. Su estado natural, el líquido. Estado gaseoso, el líquido llega a punto de ebullición. Esto se logra cuando la temperatura es elevada a 100 grados centígrados. A partir de ahí el líquido se comienza a evaporar y se convierte en gas. Se estima que cuando el hielo se derrite y produce agua líquida a 0 grados centígrados, solo se rompe el 10% de los puentes de hidrógeno. El aumento del volumen por la reducción de la densidad cuando se enfría y congela es la razón por la que el hielo flota en el agua. La densidad del hielo a 0 grados centígrados es de 0.9168 gramos sobre centímetros cúbicos. Efectos de los solutos en el agua. La presencia de los solutos iónicos, no iónico, polar y apolar causa cambios importantes en la estructura del agua que se reflejan en sus propiedades coligativas. El estudio de las soluciones acuosas parte de los modelos termodinámicos para sistemas ideales representados en ley de Raoult, que no pueden extrapolarse a los sistemas reales, excepto en concentraciones muy bajas de solutos y de los cuales no existen muchos en alimentos. El soluto es la sustancia que se disuelve en otra sustancia. La temperatura tiene una influencia muy distinta en la solubilidad de los distintos solutos. La sacarosa absorbe calor al disolverse en agua, por esta razón la solubilidad aumenta con la temperatura. Distribución del agua en los alimentos. El término contenido de agua de un alimento se refiere en general a toda el agua de manera global. Sin embargo, en los tejidos animal y vegetal, el agua no está uniformemente distribuida por muchas razones. La relación de concentraciones entre la libre y la ligada se incrementa en la medida en que el producto contiene más agua, mientras que en los ligados la relación se reduce considerablemente. En los alimentos existen diferentes estados energéticos en los que se encuentra el agua, es decir, no todo el agua de un producto tiene las mismas propiedades físico-químicas, y esto se puede comprobar fácilmente por las diversas temperaturas de congelamiento. Un alimento se congela a menos de 20 grados centígrados. Actividad del agua. Las propiedades coligativas, reológicas y de textura de un alimento dependen de su contenido de agua, aun cuando este también influye definitivamente en las reacciones físicas, químicas, enzimáticas y microbiológicas que se describen en otros capítulos del texto. La humedad en equilibrio de un producto, determinada por la presión parcial del vapor de agua en su superficie. El valor AW depende de la composición, la temperatura y el contenido en agua del producto. Determinación de las curvas de absorción y desorción. La de desorción equivale al proceso de deshidratación y refleja la forma como pierde agua. Cuando se alcanza el equilibrio en un sistema cerrado, para medir el primero,
se utilizan los métodos tradicionales ya conocidos, y para la de aminoácidos se pueden emplear diferentes sistemas basados en las mediciones de la presión de vapor, de la temperatura de rocío, del abatimiento del punto de congelamiento, de las temperaturas de bulbos húmedo y seco, etc. La cinética de absorción de los polvos es muy importante, ya que con base en ella se diseña el empaque y se determinan las condiciones de almacenamiento, aunque cada producto se hidrata de manera diferente. La isoterma de desorción equivale al proceso de deshidratación y muestra cómo un alimento pierde agua. Actividad del agua y estabilidad de los alimentos. Los diversos métodos de conservación se basan en el control de una o más de las variables que influyen en la estabilidad, es decir, actividad del agua, temperatura, pH, disponibilidad del empaque y se determinan las condiciones de almacenamiento, aunque cada producto se hidrata de manera diferente. La isoterma de desorción equivale al proceso de deshidratación y muestra cómo un alimento pierde agua. Actividad del agua y estabilidad de los alimentos. Los diversos métodos de conservación se basan en el control de una o más de las variables que influyen en la estabilidad, es decir, actividad del agua, temperatura, pH, disponibilidad de nutrimentos y de reactivos, potencial de oxidorreducción, presión y presencia de conservadores. La humedad se determina como un porcentaje por masa, es decir, peso. Si se multiplica por la densidad del volumen total, se obtiene la humedad como porcentaje por volumen. Los alimentos de humedad intermedia tienen una larga vida de anaquel y no necesitan de rehidratación o de enfriamiento para conservarse, por lo que son adecuados para zonas y países en donde la refrigeración no existe o es muy costosa.